5 pilares, 5 volúmenes, 5 libros, 5 notas de un solo acorde musical escrito en la eternidad para abrir las cortinas de la revelación del Dios eterno como si de una composición se tratara. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son la ley, el Pentateuco, la primera y más importante sección del Antiguo Testamento, donde el telón se abre y el fundamento es establecido, el lugar donde las figuras y símbolos, compases y fórmulas serán dispuestos para dar paso a la música celestial que trae nuevas a los abatidos, que venda a los quebrantados de corazón, publica libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, que en definitiva anuncia la salvación de los redimidos. Aunque partes de un conjunto mayor, los 5 libros forman un todo coherente, una narrativa continua que despliega las primeras pinceladas del Creador, la impronta del que es eternamente, las huellas del Todopoderoso. Son los primeros 5 pilares de la Regula Fidei, la Vox Dei, la Verbum Dei, y su mensaje es absolutamente autoritativo para el hombre de fe. Un breve recorrido en las Escrituras, oídos para oír, ojos para ver y un corazón que anhela conocer la verdad bastarán para rendirse ante dicha realidad, pues aún el maestro tenía este corpus como ciertísimo y sus palabras muy verdaderas. El primer testigo a presentar para nuestro caso es Lucas, cuyos escritos descansaban sobre la veracidad de los acontecimientos que habían tenido lugar a fin de fortalecer la fe del creyente. En su registro encontramos las palabras que el maestro dirigió a sus discípulos tras su resurrección en el verso 44 del capítulo 24. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O unos versos más atrás en el mismo capítulo al decir: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Nuestro Señor no solo le confirió autoridad a las Sagradas Escrituras, sino que exaltó su carácter profético. Todas ellas dan testimonio de mí. Jesús negó de forma absoluta siquiera la posibilidad del incumplimiento de un solo precepto de la ley, como queda reflejado en el Sermón del Monte. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Nuestro Señor no se mostró impasible o indiferente ante la ceguera espiritual o la lentitud de corazón de los suyos. Aunque eran tardos de corazón para creer su palabra, les abrió el entendimiento para que pudieran contemplar el despliegue de su gloria en las Escrituras. Así pues, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. A través de los 5 libros de Moisés, el Creador escribe con letras indelebles que proclaman su gloria por doquier, y cada uno de ellos es una nota en la gran composición del Creador. Cada libro presenta la singularidad de su estructura y a la misma vez se presenta como un engranaje del conjunto
culto mayor cuyos armónicos producen una sonoridad completa que proclaman a viva voz: la suma de tu palabra es verdad. La primera nota, la primera línea, el primer espacio y el compás de apertura de la obra celestial es Génesis, que establece los códigos fundamentales de la cosmovisión cristiana, siendo esta su declaración más excelente: Dios en el principio. Desde su primer verso destaca la realidad trascendente de Dios, su deidad, su autoexistencia eterna, y recoge el testimonio de sus obras, el principio por el que todo ser humano es dejado sin argumento ni excusa delante de Dios. Es en Génesis donde se recoge el despliegue del origen de toda realidad existente: la vida, el tiempo, el espacio, las luminarias, todo cuanto existe por encima y debajo del sol. La precisión de los renglones de Génesis en el plan redentor es simplemente extraordinaria. ¿Quién pudiera a través de una única línea crear una dinastía real para bendecir a todas las naciones? Esa es la afirmación de Génesis. Dios desplegó su infinita gracia a favor de un hombre que ha caído en desgracia, que ha desobedecido deliberadamente a su Dios y ha provocado su ira, que ha elegido la maldición, el dolor, la tristeza, la miseria y la muerte, que ha elegido voluntariamente vivir a espaldas de su Dios, aborreciendo a su Dios, haciéndose enemigo de su Dios, que intenta por todos los medios esconderse de su presencia. Pero si Génesis es el origen, Éxodo es la nota de la liberación, el cántico de la redención, la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud tras 400 años en Éxodo establece un punto de inflexión en aquella nación con el establecimiento de un reino teocrático que descansa sobre el fundamento de la justicia de Dios. Éxodo es clave para entender el plan de redención. Es aquí donde Dios se revela en abundancia de misericordia y fidelidad, como el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, quien de ningún modo tendrá por inocente a lo culpable. La música de Éxodo es excelente y cada letra, cada palabra, cada uno de sus versos están destinados a proveernos la respuesta a la que sin lugar a dudas es una de las interrogantes más significativas del texto bíblico. ¿Cómo puede ser Dios justo siendo justificador de pecadores? Y otra que se deriva de esta: ¿cómo yo, siendo un miserable pecador, escaparé de la ira del Dios vivo y de las llamas del infierno? Éxodo establece el fundamento para nuestra respuesta. Su melodía, armonía y ritmo continúan en el libro de Levítico cual sinfonía celestial. Los altos y bajos, graves y agudos despliegan su gloria para conducirnos a una experiencia más sublime, desarrollándose ante la realidad de la presencia del Dios Santo. Santo, santo, morando en medio de un pueblo llamado a ser santo como su Dios es santo. Los cánticos de Números se desarrollan en torno a las preparaciones del pueblo de Israel para poseer la tierra prometida, pero las notas disonantes del pueblo sonaron al unísono. La murmuración, la incredulidad y la rebeldía de Israel provocaron la ira de su Dios, trayendo desgracia y juicio sobre los adultos que fueron liberados de Egipto, salvo Josué y Caleb. La sinfonía en Deuteronomio exaltará las prescripciones de la revelación de Dios al pueblo de Dios. Deuteronomio es la Mishnah Torah, la repetición de la ley, con un llamado claro a la nueva generación de amar a Dios con todo su corazón sobre todas las cosas, convirtiendo a Deuteronomio en el símbolo antiidolátrico, un llamado a la lealtad exclusiva al Dios único ante el peligro de la realidad idolátrica de las naciones circundantes.
En los cánticos de Deuteronomio está plasmada la gran confesión de fe del pueblo de Israel, el Shema, cuyo fundamento conduce al hombre a vivir la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente. El texto de Deuteronomio es clave en el quehacer teológico del hombre de fe, y así fue para nuestro Señor Jesucristo. Aquí se encuentra la catapulta, el cañón de batalla, el buque de guerra, el texto fundamental en la defensa apologética de nuestro Señor en el desierto. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. 5 pilares, 5 volúmenes, 5 libros, 5 notas de un solo acorde musical escrito en la eternidad para abrir las cortinas de la revelación del Dios eterno como si de una composición se tratara. Es cuanto.